Creepypasta. El episodio perdido de Bob Esponja. La locura de Calamardo. Corría el año 2008, yo tenía 13 años. Pasaba casi todas mis tardes viendo televisión por cable, después de llegar de la escuela. Recuerdo que ese día llovía fuerte, y el cielo se puso tan gris que parecía de noche, aunque eran apenas las 6 de la tarde. Estaba solo en casa, mi madre había salido a buscar unas cosas al supermercado. Me senté frente al televisor como todos los días, comiendo papas fritas de bolsa y zapeando canales. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Nickelodeon, mi canal favorito, estaba transmitiendo Bob Esponja, pero sin intro. No hubo música. No hubo ni siquiera el clásico silbido. Solo apareció la pantalla completamente negra durante casi 30 segundos. Luego, sin aviso, apareció el título del episodio. Decía La locura de Calamardo. No tenía colores, ni diseño alegre. Solo letras blancas, quietas, sobre un fondo turbio y estático. Ya algo no estaba bien, pero mi curiosidad de niño pudo más. El episodio empezó con un sonido ambiente bajo, como un zumbido de fondo. La cámara mostraba la casa de Calamardo, quieta. Dentro, él estaba sentado en su sillón, completamente inmóvil, con los ojos hundidos y vidriosos. Tenía una taza rota entre las manos y las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón, todos representando a Bob Esponja y Patricio riéndose de él, con bocas desfiguradas y ojos vacíos. La cámara lo mostró desde distintos ángulos. No decía nada. No se movía. De pronto, la pantalla parpadeó, y se escuchó una voz débil. Era la suya. Susurraba cosas que no se entendían al principio. Luego empezó a hablar más claro, con tono seco y cansado. Decía que había aguantado años. Que había fingido. Que cada día era un infierno disfrazado de normalidad. Que se reían de él. Que se burlaban de su arte. Que lo arrastraban a esa farsa de trabajo, donde era esclavo de la ridiculez y el escarnio. Mostraron flashbacks alterados. Escenas conocidas, pero editadas con efectos enfermizos. Bob explotando su risa chillona frente a su casa, pero en bucle, durante más de un minuto. Patricio imitando su forma de caminar como si tuviera convulsiones. Don Cangrejo gritándole por su falta de entusiasmo, mientras su voz se distorsionaba como una grabación rota. Arenita dándole una clase de cómo ser feliz, con una sonrisa forzada mientras él la miraba con el alma vacía. Todos eran caricaturas de sí mismos, pero amplificados hasta lo grotesco. Eran agresivos, ruidosos, asfixiantes. Y Calamardo solo se hundía más y más en una quietud absoluta. Hasta que algo en él simplemente se apagó. La escena cambió. Calamardo estaba en su cocina. Sobre la mesa había cuchillos, ganchos para carnada, trozos de metal, una cuerda de afinación. La música que empezó a sonar era la misma que él tocaba con su clarinete, pero al revés, distorsionada, como si alguien lo intentara tocar con los pulmones destruidos. Se veía a sí mismo en el espejo. Dijo que ya no era músico. Que ahora entendía que su verdadero arte era otro. Uno que sí sería escuchado. El primero en desaparecer fue Bob Esponja. La escena siguiente era más oscura, sin diálogos. Bob se acercaba a la casa de Calamardo con su risa de siempre. Golpeó la puerta. Calamardo lo invitó a pasar. Todo era silencio, hasta que se escuchó el crujido de madera al cerrarse la puerta.
La cámara se quedaba en el pasillo, sin mostrar nada. Solo se oían golpes. Luego un chillido. Luego un crujido de huesos. Después, goteos constantes. Cuando la cámara volvió a mostrar el interior, Bob estaba colgado de una cuerda de afinación que atravesaba su esponjoso cuerpo por el centro. No parecía haber muerto rápido. Tenía cortes por todo el cuerpo. En la pared, pintado con su sangre, había una frase escrita a mano: "Ríe ahora". La imagen se oscureció. Parpadeó varias veces. Patricio estaba buscando a Bob. Caminaba lento, como si presintiera algo. Calamardo lo observaba desde un callejón. No con ira. Con una expresión casi clínica. Como si estuviera diseccionando el momento. Patricio no alcanzó a decir nada. Fue embestido con una lanza improvisada hecha con una escoba y clavos oxidados. El arma atravesó su torso y lo derribó. Se retorcía, emitiendo chillidos guturales, mientras Calamardo lo apuñalaba lentamente con una cuchilla de cortar pan. 1, 2, 10 veces. Cada corte era acompañado de ese sonido enfermizo de tela húmeda desgarrándose. La cámara enfocó su rostro al morir. Sus ojos estaban abiertos, como si aún no comprendiera lo que ocurría. La pantalla se llenó de distorsión. Luego se mostró a Don Cangrejo cerrando el crustáceo cascarudo. El restaurante estaba vacío. Calamardo ya estaba dentro. No como cliente. No como empleado. Entró a la oficina y sin una palabra aplastó su mano con la caja registradora. Don Cangrejo gritó, pero Calamardo lo inmovilizó con una red cubierta de anzuelos. Lo colgó de las patas, y comenzó a sacarle los ojos uno por uno con una cucharilla oxidada, mientras le hablaba. Le decía que por años lo obligó a vivir por migajas, mientras explotaba su miseria. Cada palabra era acompañada por un sonido húmedo y denso. Cuando terminó, arrojó su cuerpo en la freidora y cerró la tapa. Arenita fue la única que intentó enfrentarlo. Lo encontró en su laboratorio, en el fondo del mar. Llevaba un traje de buzo completo y cargaba un rifle de agua a presión. Pero Calamardo había preparado una trampa. El laboratorio estaba lleno de tubos de gas comprimido y medusas modificadas. Cuando ella disparó, todo explotó. Volaron fragmentos del domo por todos lados. Arenita sobrevivió, arrastrándose. Pero Calamardo la alcanzó. La sujetó del cuello con un cable y le inyectó aire a presión dentro del casco. Su cabeza estalló como una burbuja hinchada de más. La cámara hizo un paneo lento por su cuerpo, disperso entre los restos de su refugio. En su pizarra había una frase escrita con su propia sangre: "Tus inventos no me salvaron". El episodio aún seguía. No terminaba. Fondo de Bikini estaba en silencio. Calamardo caminaba por las calles como si nada hubiera pasado. Entró al balde de carnada. Plankton no dijo nada. Sabía que venía por él. Trató de escapar a través de un tubo de drenaje. Calamardo lo siguió, gota a gota, como una sombra. Lo encontró dentro de una máquina de seguridad. Le arrancó los circuitos uno a uno, con unas tenazas que sacó de su clarinete. Los insertó en su clarinete y tocó una nota. Un chillido metálico que rompió varios cristales. El sonido de la muerte del más pequeño. La última escena fue la más perturbadora. Calamardo estaba solo. En el crustáceo cascarudo vacío. Tenía los cuerpos de todos sus enemigos sentados, dispuestos como público. Bob. Patricio. Don Cangrejo. Arenita. Plankton. Todos estaban cosidos con redes y algas para mantener su postura. Algunos ya estaban en descomposición. Otros aún goteaban tinta o sangre. Y al centro, él, con su clarinete, tocando. Una pieza lenta, sombría. Las notas eran limpias. Su expresión no era de rabia. Era de paz. De satisfacción absoluta. La cámara se alejó lentamente. Mientras sonaba la música, las luces del crustáceo cascarudo se apagaron una por una. Lo último que se vio fue el rostro de Calamardo, mirando directo a la pantalla.
Y luego, un fundido a negro. No hubo créditos. Solo estática. Ese episodio no lo volví a ver jamás. No estaba en el catálogo. No estaba en ninguna parte. Lo conté una vez en un foro, pero me respondieron que estaba loco. Que eso no existe. Pero lo vi. En 2010. Con mis propios ojos. Y a veces, cuando todo está en silencio, escucho ese clarinete, tocando muy lejos, en lo más profundo del mar. Si les gustó el video, apreciaría mucho que se suscriban al canal y den like, para así traer más contenido como este. Hasta la próxima.